Atlas de la Guerrero. 150 años de historia en un solo barrio. Un podcast del Museo Caluz. En este episodio de Atlas de la Guerrero platicaremos sobre el Epicentro, una iniciativa cultural surgida en la colonia Guerrero hacia finales de los años 90, dedicada a la exhibición de proyectos de arte alternativo, performance, arte sonoro, instalación y otros medios que en la escena del arte contemporáneo de aquellos años eran sin duda espacio de vanguardia. Doris Steinbichler es una artista de origen austriaco que llegó a la Ciudad de México hacia finales de los años 80 y en los 90s vino a habitar en la colonia Guerrero, iniciando su saga en la Plaza de Santa Veracruz y después continuando por diferentes espacios hasta llegar a la calle de Camelia, donde fundó el Epicentro, esta iniciativa que duró alrededor de 7 años produciendo proyectos y vinculación con diferentes instituciones como el Centro de la Imagen, el Exteresa Arte Actual, e incluso trayendo también artistas de otras latitudes a conocer, a trabajar y a experimentar el proceso de producir en un espacio alternativo que lo mismo funcionó como un lugar de exhibición, un taller de producción, una cabina de radio y el espacio donde habitó Doris durante 7 años. El día de hoy nos platica la historia de este lugar, algunas intervenciones memorables de este mismo, así como la forma en la que en los años 90 se construyó una vibrante escena de arte alternativo en la Ciudad de México. Bienvenidos a Atlas de la Guerrero, un podcast del Museo Caluz. El día de hoy vamos a hacer una exploración sobre los distintos espacios alternativos del arte contemporáneo en los años 90 y cómo dentro de la colonia Guerrero surgió un epicentro de ondas telúricas que impactaron al arte en los 90 y pues que también crearon un foco de atención especial en este lugar en donde, pues si bien hay una larga tradición de producción artística, no necesariamente hay una dinámica o una accesibilidad por parte de otros públicos. Este espacio, así como lo definí hace unos momentos, se llamó el Epicentro y estuvo activo durante los años 90 y principios de la década de los 2000 en la calle de Camelia, justo en el corazón de la colonia Guerrero, y fue una iniciativa creada y dirigida por una artista de origen austriaco, avecindada en México, de nombre Doris Steinbichler, quien nos acompaña el día de hoy para platicarnos sobre aquellas memorias, aquellos tiempos, aquellas hazañas, aquellas resistencias de los años 90 en el Epicentro. ¿Verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Me da muchísimo gusto de estar aquí participando en el podcast y dándome cuenta que 150 años que existe la colonia Guerrero desde su fundación, obviamente un terreno mucho más antiguo, pero yo me incorporé en México a la colonia Guerrero desde el 93. En el 93 llegas a la colonia Guerrero, pero ¿cuándo llegas a la Ciudad de México? En el 89, exactamente el 20 de diciembre 89. Yo me acuerdo perfectamente a esa fecha porque desde que salí del aeropuerto, o sea, salí del avión, en todos los noticieros en el aeropuerto decía invasión de Panamá por Estados Unidos, Bush tomando de asalto al general Noriega. Y yo, para mí era una noticia tan extraña para mí que me acuerdo que no entendí nada. Y esa sensación de no entender nada es lo que me acompañó todavía un buen tiempo. Durante los siguientes... la siguiente década. 35 años desde que llegaste a la Ciudad de México. Así es. Al día de hoy. Y pues de esas 3 décadas y media, pues un par de décadas se te fueron aquí, en la colonia Guerrero. Correcto. Yo recuerdo por unas referencias allí de una crónica muy nutrida sobre lo que pasaba en el Epicentro que se publicó en la revista Generación, en el número especial dedicado a la Guerrero, del que ya platicamos por acá con nuestro querido Emiliano, que relatas que todo empezó por aquí, en el Callejón de la Santa Veracruz, ¿no? Todo para mí empezó en el Callejón de la Santa Veracruz. O sea, en realidad empezó
porque me atreví a participar en un concurso nacional en el nuevo espacio que se llama Santa Teresa la Antigua, o sea, lo que se llama Ex Teresa Arte Actual hoy día. Y era un concurso de performance, y yo que había hecho performances antes, pero solamente a nivel de casas de cultura, especialmente para inauguraciones de pintores. O sea, que pedían el favor, oye, ¿podrías hacer un performance? Y yo me juntaba ahí más bien con bailarines. Y de ahí me emancipé a hacer cosas como solista, y en ese caso era el concurso de Ex Teresa, y con me dieron un premio. El premio consistía en dinero. Y con premios. Ese dinero, ¿qué tiempos aquellos? Y con ese dinero me busqué un departamento, o sea, tenía el dinero para pagar lo que se tenía que pagar para una mudanza y una renta, y conseguí que una amiga mía también del mundo de la danza, Carolina Romero, ahí saludos, gracias por eso, fuera mi roomie, y entre los dos podíamos rentarlo. ¿Cómo era esa casa? Esa casa era en la Santa Veracruz, en el callejón, enfrente, yo siempre dije, enfrente de Franz Mayer y el Museo de la Estampa. Yo me sentí como completamente en casa, o sea, realmente desde la Alameda, una cuadra después, empezó un mundo completamente diferente. O sea, se descuadraban todas las reglas, los chavos de la calle tenían el decir, en la esquina había un antro de militares, donde había sexo en vivo, hubo muertos en esa calle. O sea, una cuadra de la Alameda en ese entonces. O sea, todo lo que hoy se está gentrificando, en ese entonces todavía era una zona, pues, donde las leyes estaban suspendidas. Esto es más o menos en 1993. Yo llegué ahí exactamente en el 93. ¿Y cuánto tiempo estuviste viviendo allí en Santa Veracruz? Hasta el 96. En el 97 me fui. O sea, yo también padecí en ese entonces la vida de altibajos económicos. Y no me lo van a creer, pero aún siendo nada más compartiendo la renta, no tenía el dinero para pagarlo. Y fui a un cuarto de azotea de unos amigos unos meses. Y después ya vino el proyecto del Epicentro, que también era siempre un malabarismo económico, y prácticamente me prestaban un departamento que era intestado. O sea, en realidad el edificio era completamente vacío, y nada más estaban los vigilantes, o sea, una familia en la entrada que hizo sus propios negocios, y yo. Y obviamente había un conflicto de intereses, porque querían vaciar ese edificio para poder venderlo. Ese era en la zona rosa. O sea, el valor del inmueble era obviamente demasiado alto para poder dejarlo así, simplemente sin uso. Y así logré yo de vivir un desalojo una vez en mi vida también. Allí en Zona Rosa. En la Zona Rosa. Mis cosas terminaban en la calle. Un amigo mío que me decía, Doris, tus cosas están en la calle, ven por ellos inmediatamente. Sí. Y entonces de la Zona Rosa te aventaste el peregrinaje para llegar a Camelia. Sí, sí, o sea, yo dije, ahorita sí, la próxima es con contrato de renta. Ya no más experimentos de malabarismo. Y tenía apoyo de mi mamá. Ella vino a México y se puso al lado mío a decir a la dueña, yo sé que mi hija no tiene un ingreso fijo, pero usted hace un contrato conmigo. Y eso fue lo que me salvó, porque si no, la verdad, Me imagino la escena como para tu biopic. Sí, exactamente, ¿no? Porque mi mamá hablando solamente inglés, llegamos ahí realmente como con la caballería completa, así de...
Es que era un espacio de 400 metros cuadrados y la renta era equivalente a algo pues algo pequeñito en la Condesa. Okay. Pero algo realmente pequeñito. Yo me acuerdo que yo encontraba ese lugar en las rúbricas de bodegas y también por el mismo precio se rentaba un garage, o sea, un estacionamiento para el carro en la Condesa. Y yo dije, no, mi cerebro no aguanta eso, yo me voy a la Colonia Guerrero. Estamos hablando de algo que ocurrió hace más de 25 años y que pues nos da testimonio de cómo desde aquel momento las lógicas del capital inmobiliario, por supuesto, mandaban y pues justamente la Condesa se estaba poniendo de moda en ese momento, ¿no? No, pues en moda se puso desde que se abrió el espacio La Gloria, que era ayúdame. Y entonces. Donde hacían exhibiciones de arte, ¿no? Ajá, exactamente. Frente de los billares. Ajá, y después ahí en los billares, arribita, se instaló la oficina de la revista Poliéster. Eso también le dio un auge enorme. Y los siguientes eran después pues más locales y más locales y más locales. Yo creo que desde el 95 en adelante. Desde ahí empieza como esa ola, ¿no? Y bueno, luego pues la Colonia Roma entra al quite. Aunque en realidad, la Colonia Roma, pues con en Álvaro Obregón, la casa... Ay, no se me acuerdo. ¿Balmori? No, ahorita me acuerdo. Pero como de las galerías fue primero la Roma. O sea, la Roma le dio el pulso. Y también empezaban, a finales de los 90s ya había una guía de galerías y había un día al mes donde se organizó algo como una ruta de inauguraciones donde pudiste irte realmente de una galería a otra, o sea, se sincronizaban y me acuerdo muy bien como eso lo vimos ya como un avance, o sea, como un auge. Claro, pero dentro de todo ese ecosistema, el epicentro estaba acá, al margen. Al margen. En la zona en la que no todos se aventuraban a venir a visitarlo. Y aún así, en mis primeros 6 meses ahí, no faltaban los que llegaban a preguntarme, oye Doris, ¿y si nos juntamos y mudamos el epicentro a la Colonia Roma y buscamos algo ahí? Yo contestaba siempre a todo eso, lo contestaba no. O sea, vamos a terminar en un espacio de 25 metros cuadrados. ¿Y qué hacemos? Así aquí tenemos 400. Pero además también parte de la fundamentación del epicentro, pues justamente era estar ubicado allí, ¿no? O sea, sí, era un statement, ¿no? Sí, por supuesto, porque ahí también yo me sentí que el barrio me protegía. O sea, yo comparando con lo que pasaba en la calle, que era la venta de drogas, yo era la fresa. O sea, yo nunca tenía quejas de vecinos, de ruido. Al contrario, me respetaban. No sé, como llegaba mucha gente ahí y decían, wow, esa güerita tiene contactos. O sea, ¿quién sabe quién es? Entonces, cayó en el viejo tradición mexicana de que quien arma fiestas grandes es alguien. Entonces, yo resulté ser alguien. Y pues yo mismo en Viena crecí en un barrio popular y adentro directamente del edificio donde yo crecí en los 60s era un edificio donde llegó la primera ola de los inmigrantes en Austria, de Yugoslavia y de Turquía. Entonces yo viví en un tercer piso y pasaba todos los 3 pisos para llegar a escuchar música, pues
de tonalidades diferentes y olores diferentes. Y además nadie ahí hablaba alemán. Entonces, para mí eso de vivir en un mundo donde se cruzan y mezclan culturas, me era familiar, no me asustaba ni me... se me hizo normal. Se me hace completamente normal que uno cruza la calle de tu existencia y da la mano al otro lado y dice, hola, me acaba de mudar, ¿ustedes quiénes son? Y así llegué a conocer al billar, los quesadillas, la tienda, la panadería. Ahorita que estabas platicando sobre las fiestas, ¿no? El que organiza las fiestas y que se hace notar en el barrio por las personas que llegan a visitarlo. Y pienso, yo conocí el Epicentro por azares del destino, una relación entre amigos de alguien que a su vez llegó ahí, ¿no? El Epicentro se iba conociendo como de boca en boca y de repente, ¡pum!, ¿no? Aparecen todos estos personajes que estuvieron transitando por ahí en el Epicentro y que caían bajo el encanto de tu cámara Polaroid. Y pues yo recuerdo que después pues empezaba a ver que Fotoseptiembre en el Epicentro, el Festival de Performance Exteresa en el Epicentro. Entonces de repente el Epicentro era como un apéndice de todos esos espacios a donde íbamos a ver arte, a donde íbamos a aprender también de arte, muchos de los que estábamos todavía estudiando o apenas empezando a incursionar en el arte, y el Epicentro estaba allí, ¿no? Era como parte de ese ecosistema, de esa constelación. Realmente tengo que decir que de todos los frentes que uno puede tener en el mundo del arte, una es la económica, la otra es la calidad artística, y la tercera es la asistencia del público, y la cuarta es la visibilidad en los medios. Donde sí gané 100% era la visibilidad en los medios, la asistencia del público y la calidad artística. Donde nos falló era el ingreso. ¿En qué nos equivocamos, cara? Y yo tuve muchas pláticas de cómo generar ingresos y me di cuenta que existe solamente matando el Epicentro y creando una empresa ese es otro tema. Claro. Pues pero sí tengo que decir, todos esos 10 años que en ese momento cuando hice esa obra que se llama Acción 010800, todos los 10 años que yo ya había vivido en México y me había incorporado al mundo del arte, me ayudaron de tener una convocatoria también entre artistas que a su vez eran multiplicadores. Pero sí me pasó, no sé ni cuántas veces que me pidieron, por favor, recógeme del metro. Claro. Porque, obviamente no había Google Maps, pero también les dio miedo. O sea, recógeme del metro era la frase clásica. Y hasta después habían muchos que me decían, oye, llegué sin dinero, ¿me puedes invitar a una chela? ¿O me puedes invitar a un refresco? Porque la gente le tenía mucho miedo a la Colonia Guerrero, ¿no? Le tenían mucho miedo, o al menos y con la razón. Gente de este sistema del arte, pero sí tenían razón. Sí. Sí había de qué temer. Pues sí, claro que sí. O sea, sí. Los eventos eran tarde-noche, según cuánto tiempo te quedaste. Era una época donde no pudiste llamar taxis. A mí mismo me asaltaban una vez en un taxi, o sea, ni los taxis estaban seguros. No te podías confiar. Era de organizarse en grupos, eso de despreocupadamente salir, o sea, llegar todavía era fácil, pero salir era el problema. Y por eso también tenía a partir de un cierto momento pubs donde la gente se podía quedar a dormir, y eso fue para muchos lo que hasta hoy me siguen contando las anécdotas, los famosos pubs donde se quedaban a dormir.
Sí, pues había veces que era mejor amanecértela Por supuesto. y salir a las 6 de la mañana a Hurtadillas para llegar al metro corriendo. Y en ese sentido era el perfil especial del epicentro, porque yo vivía ahí también. Entonces era un solo espacio donde también yo viví abajo de un andamio con cortinitas. Pero estabas simultáneamente en un espacio público y privado. O sea, esa mezcla donde en una variante pudiste decir, ¿estás en la casa de Doris o estás en la inauguración de un espacio? O sea, inauguración de un evento, de una exposición. Y también un taller, ¿no? Como un atelier. Presentaciones de revistas, había también el nacimiento del grupo La Trinchera, pasó ahí, o sea, se prestó para proyecciones, era por el tamaño. De pronto, incluso ahora, por ejemplo, que ya está como súper rentabilizado y financierizado, que tal vez fue lo que falló en aquel momento, todo este fenómeno de las residencias artísticas, en aquel entonces eran residencias más ocupas, ¿no? Más squats. Sí, se caían cuates, se quedaban ahí trabajando. Yo recuerdo ir a visitarte y que hubiera algún artista ahí haciendo una Siempre pieza, estaba alguien alguna ahí. cosa, ¿no? Porque era un lugar muy grande. Platícanos sobre el espacio justo. O sea, yo recuerdo que llegabas ahí a la calle de Camelia, casi esquina con el eje de Guerrero. Había un accesorio abajo que no me acuerdo muy bien qué hacían. Era un salón de fiestas. Era un salón de fiestas. Salón de fiestas, o sea. Y rentaban sillas y cosas, Sí, ¿no? exactamente. Y subías unas escaleras. Al segundo piso. Y llegabas a un galpón como tipo industrial. De 10 por 40 metros. Y aquí tengo una imagen que es nada más un fragmento de imagen, pero es una imagen. Que eran estos círculos gigantes, como industriales. Un saludo a los vulcanos que me prestaban esos piezas que eran de una fundidora por Miscuac, una fundidora que producía motores de tamaño industrial, yo no sé, barcos, alguno como la fundidora que está famoso en Monterrey, pero estaba por Miscuac y ya tenía 10, 15 años se había cerrado y legiones de artistas se habían metido por la barda o pagando algo al poli a poder sacar de sus piezas. Esas piezas eran positivos de donde se sacaban los moldes y el color que tenían era también el original, que era un código que significaba o que estaba, de ahí se asambla algo, algo que ya pasó de mi conocimiento. Y ese grupo, los vulcanos, tenían el plan de utilizarlos para muebles, pero por una situación trágica que mataron uno de los del colectivo, se pospuso el plan y se pospuso tanto tiempo que decían que se murió y ahí tenían esas piezas. Y en un momento recibí una llamada y me preguntaban, Doris, ¿quieres tener las piezas? Y yo dije, sí. Y así se volvieron el signo, símbolo, muebles, instalación, trasfondo. Sí, porque justo eran una serie de aros, ¿no? Que iban ocupando como todo el espacio por los que podías pasar, te fotografiabas. Así es. No Aquí sé. también hay. Sí, por allí también. Y eran característicos, ¿no? Los rojos grandes. Que además, si te parabas en un lugar, pues eran como una escultura así, ¿no? 3D. Sí, sí, muy padre. Y además simbolizando en el epicentro al final de cuentas. O sea, el epicentro para mí es el lugar donde nace la onda. Cuando yo llegué a México, yo caí al principio en un grupito que era gente que organizaban conciertos de rock y me contaban de los años 80, porque yo llegué en el 89, entonces me contaban de los años 80, especialmente de los hoyos funkis. Y yo viví en una casa donde había una pared llena de cassettes
como en ese entonces era la costumbre, y muchos eran bootlegs, o sea, conciertos grabados de Nina Galindo, y así ahí también era un grupito alrededor de Radio Educación y la disquera Pentagrama, y ellos eran también los que editaron el primer disco, o sea, el único disco, el disco póstumo de Rock Trigo. Y así estaba en un mundo donde oí todas esas leyendas de los 80s. Y esto me dio como un parámetro, literalmente un parámetro, donde dije, yo quiero que hablen de lo que yo he hecho así, que trascenden el tiempo, que gente habla de esas propuestas del Epicentro, pues como un brillo en los ojos, con una convicción y con una emoción de yo estuve y lo que yo viví era importante para mi vida. Y además era importante para la vida artística de la Ciudad de México, porque sin duda en ese momento pues se empieza a construir todo lo que hoy en día, digamos que ya está muy institucionalizado, las primeras galerías de arte contemporáneo, los espacios independientes que luego catapultan las carreras de los artistas que hoy en la actualidad están por allí circulando ya como en los grandes capitales. Pero el Epicentro estaba ahí ocurriendo al mismo tiempo, de manera simultánea, creando la onda justamente. Es difícil la pregunta de qué viven los artistas, porque con eso de que el Epicentro al final de cuentas no se dedicó a vender arte, pero nada más se volvió como un espacio de producción, y pues que unas 100 exposiciones hicimos. Después había un momento donde me sentí culpable de que no había abierto esa vertiente, pero faltaba también infraestructura también humana. Claro, y pues también respondía justo a las características a las que responden este tipo de proyectos o este tipo de plataformas independientes, en donde pues justamente esa cualidad no institucional que tienen, pues les da la flexibilidad para que puedan justamente ser fluidos, ¿no? Reaccionamos, por ejemplo, al 9/11, o sea, a la situación en Nueva York, donde se cayeron los Torres Gemelos. A la semana hicimos una exposición de video con trabajos que se hicieron en respuesta a eso, sí. O en un otro momento, era la época del presidente Fox, una respuesta inmediatamente a uno de esos traspasos del presidente, donde no supo pronunciar Jorge Luis Borges. Y eso sí, la velocidad y la independencia, eso es lo que se gana en un espacio independiente. Pues vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar para platicar justamente de eso, de las aportaciones que el Epicentro hizo a la escena del arte de aquel momento y de cómo hoy es visto el trabajo que se desarrolló en el Epicentro, de cómo también el Epicentro fue un centro pionero para la exploración de esto que en aquel momento se definió como los medios alternativos o el arte expandido a través de tecnologías, arte sonoro, radio y otras manifestaciones. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Atlas de la Guerrero. Estamos de regreso en Atlas de la Guerrero. Estamos platicando sobre el Epicentro, un espacio artístico independiente ubicado en la calle de Camelia, que se fundó hacia mediados de los años 90 y que sobrevivió hasta entrada a la década de los 2000, dirigido por Doris, quien está hoy con nosotros platicándonos sobre todo esto. Y pues antes del corte justamente decíamos, cuando hablamos como de un espacio de arte, no estamos hablando de un espacio convencional. El Epicentro era cero lo que podríamos como identificar como un espacio cultural galerístico o dedicado como a las artes más tradicionales. Era un espacio cuya característica era ser de vanguardia.
Bueno, yo no me llamé de vanguardia en ese entonces, pero como yo soy de los 70s en Austria, y eso era la época de los casas ocupas y del hazlo tú mismo y de la independencia del Estado y de construir tus propias estructuras, se me hizo completamente normal cuando venía a México de construir espacios, lo que se llamaba independiente, autónomo, yo lo llamaría también autogestionados. Y por eso empecé con una estación de radio ahí, Remediar, lo llamamos Remediar. Pero también un espacio donde se hizo un acampamento de Semana Santa. Ahí se ve uno de esos aros rojos y una tienda de acampar. No sé si lo conociste tú. Sí. Y era una noche de camping experimental donde era solamente llegar con tu tienda, pero llegaron también con una alberquita y lo llenamos con agua. Y esto, eso era también de redefinir qué es una galería, porque yo casi no lo llamaría como galería. Yo lo creaba como una comunidad, lo que hoy día se llama vínculos afectivos, y lo llamé la sociedad telúrica. O sea, la sociedad telúrica se manifiesta en un acampamiento, y también en un otro momento se hizo un recorrido en metro y caminando hasta el epicentro, donde habían micrófonos y nada más invitaba a la gente de sintonizar una A, y esa A se extendía como más o menos de 8 horas, son como y eso era como un sonido. Hoy día sería algo de experimentación sonora, interactiva. En ese entonces era un performance. Y ese también es el trabajo de los Polaroids. Era un trabajo circular, donde pedía que la gente llegaba como con la idea de ir por una identificación experimental, un cachito de un cartel más o menos de 1 metro por 1,20, recortada en cachitos de tamaño chequera, así como una identificación, y firmándolo atrás y poniéndose enfrente de mi Polaroid, mostrándolo, y yo tomando la Polaroid. Y así Fue el programa de credencialización de la sociedad telúrica. Para la creación de la sociedad telúrica, con el baile final, cuando pedía que todo el mundo regresaba a incorporar esta identificación otra vez en su lugar. De los 180 gentes que están retratados ahí, unos 90 regresaron eso. Entonces, eso era también una pieza de larga duración y también colectivo y mediático y de lazos afectivos. Pero esos términos no existían en ese entonces. En ese entonces la definíamos como la vecina punk que vive ahí en el segundo piso y que hace buenas fiestas. Así es. Pues el medio en ese entonces consistió también de la panadería y Exteresa, y el Museo del Chopo también había ya abierto desde los mediados de los 90s. El Muca Roma también, ¿no? Pero también Centro de la Imagen, o sea, de las instituciones Centro de la Imagen y el Laboratorio Arte Alameda. Entonces, el trabajo mediático o electrónico estaba iniciando, y yo tenía también una afinidad con eso por mis trabajos sonoros, vocales, y también con la cámara de video, que con eso me gané el premio Nexteresa. Y ahí es un estilo de video, pero eso es una cámara. Y pues
yo no me identificaba con produciendo obras que se cuelgan en la pared. Yo quería insertarme en la vida, yo quería sentir los demás gentes, yo quería incitarlos. Yo soy un producto de Beuys, yo soy alguien de que una plástica social, yo lo viví, o sea, para mí es una plástica social, todo el mundo es un artista, cada una de esas gentes podía retratar como querían, yo nada más estaba atrás de la Polaroid. O sea, para mí... yo soy sesentera y setentera, ya ni modo. Otros me llamaron, la vieja escuela. Otros me llamaron romántica, de creer en el poder transformador del arte. Digo, pues así soy, ¿qué? Pues sí, y además toda la historia sabemos que da como unos bucles, y pues justamente ahorita estamos como situados en un momento en el que el epicentro hubiera sido parte del ecosistema igual. Completamente. Ahorita lo transformé en radio epicentro también. Oye, Doris, y bueno, pues platícanos pues los últimos días del epicentro. ¿Cuándo fue que se cerró el epicentro? Se cerró en el 2004. En 2004. Se cerró en el 2004. Y a partir de ahí una labor inmensa tuya de construir tu propio archivo, ¿no? El archivo está en parte, o sea, parte del problema es que que existen pocas fotos, porque fotografía en ese entonces era exactamente los últimos años antes que llegaba la los cámaras digitales. Yo también tenía ya una cámara digital al final, pero ahora veo las fotos y tienen 100K, 48K, o sea, son inutilizables. Y eso de tener un fotógrafo, o sea, alguien que te ayudaba con imágenes análogas, era caro. Eso era una obra cara. Y entonces lo que más tengo es digital, imágenes, quería decir, de video. Yo trataba, como todo era como muy pasado en tiempo, time-based art, de lo que pasó ahí, yo trataba de documentarlo también con video. Y video es un reto de mejorarlo, porque obviamente no era 4K, era High 8, V8, Digital 8, o sea, eran formatos caseros. Físicos. No solamente físicos, pero caseros, no eran ni semiprofesional, era casero. Pues, y no solamente la digitalización, pero también de sacar de ahí material es un reto, es para una beca y digitalizarlo y mejorarlo. Oye, y también después de que cierras el epicentro, pues vuelves a Austria y te empiezas a involucrar más con tu trabajo personal, ¿no? Ya con mi tu trabajo obra. personal, y empecé como todo un trabajo de proyecciones ahí, como mi último trabajo, o sea, mi última propuesta en México antes de irme era La Trinchera, y era ese cruce entre cine de 16 milímetros, pero también transparencias y proyectores de acetatos. Ese era al principio un grupo de proyectores chile dulce y manteca, y la propuesta era proyectar uno encima del otro y crear espectáculos, improvisaciones audiovisuales. Yo seguía con eso también en Viena, y trabajé con el proyector de acetato, cosa que hasta hoy hago. Ok, y que pues te ha llevado a presentarte en numerosos festivales en Europa, en México. Hace no muchos años tuviste también un proyecto muy pues importante dentro de este relato del arte contemporáneo en el MUAC, que estuviste por ahí. Me incluyeron en Arte Acción en México. Lo cual por supuesto que tenía que ocurrir. Y bueno, pues para cerrar la plática y pues pensando en que estamos tratando de desmenuzar a la Guerrero, a ver, regrésate a los años del epicentro y platícame, dentro de la Guerrero, ¿cuáles eran tus espacios favoritos? ¿A dónde ibas a comer? ¿A dónde ibas a echarte unas chelas? Digo, además de tu casa. Yo siempre fui fan de Tepito y, por supuesto, de Garibaldi. O sea, yo me lo pasaba muchas veces después de mis
eventos, o sea, con mucha adrenalina. A la medianoche a Garibaldi, de medianoche a 5 de la mañana a Garibaldi. O sea, por algo Garibaldi es Garibaldi. Que además en ese entonces también por la cercanía que tenía Garibaldi con el Exteresa, con el laboratorio, con otro espacio que había ahí también de arte alternativo muy chido que se llamaba la Obra Negra. Obra Negra, por supuesto. Pues como que Garibaldi en esa época se ponía bueno. Ajá, correcto. Garibaldi era donde que también te dio como una cobija de protección de toda la locura. Porque, o sea, la verdad, el medio del arte era y tal vez es fresa. Y Garibaldi, Garibaldi abrazaba a toda la gente que no cabían. Lo que hoy le llamaríamos disidencias. Disidencias. Correctos. Y también, por supuesto, la disidencia de identidad, o sea, de lo no binario, pasaba en Garibaldi. Era Garibaldi. Punto. También uno de los epicentros. Pues muchas gracias, Doris. Me encantaría poder extender esta plática más. Vamos a ver si podemos más adelante hacer una segunda entrega, pero pues te agradecemos mucho no solo compartirnos estas ideas y estas memorias, sino pues también haberte tomado el atrevimiento de venirte a La Guerrero y armar todo este cotorreo. Al contrario, fue un placer y me trataban excelente. Hasta hoy se acuerdan. Yo me doy mis vueltas ahí y me saludan. Eso es un honor. Pues es que es difícil olvidarte. Pues gracias, Doris. Nos escuchamos en la próxima entrega del Atlas de La Guerrero. Esto fue todo por el día de hoy.